Saludos inversores sistemáticos. Howard Marks acaba de hacer una entrevista en Bloomberg TV y le han preguntado por cuándo él cree que la burbuja de deuda de Estados Unidos va a reventar. Hoy en el canal te lo explico. Vamos allá. Pues veréis, a Howard Marks le hacían una entrevista recientemente en Bloomberg TV donde le hacían la pregunta incómoda que todo gestor le llega alguna vez en la vida, que es la de: tú cuando ves que va a llegar el siguiente cisne negro, la siguiente burbuja, el siguiente crash económico. Y de verdad hay algunas partes de este vídeo que merece la pena que comentemos de inversor sistemático a inversor sistemático porque son reflexiones verdaderamente interesantes. Así que, primero de todo, vamos a dar un poco de contexto de quién es Howard Marks o sobre todo su pensamiento. Hay un libro que creo que es verdaderamente interesante de analizar, que es este de aquí de Mastering the Market Cycle, masterizando el ciclo de mercado, que caracteriza fielmente su estilo de inversión. Al final, Howard lo que nos plantea es un tipo de inversión donde hemos de prestar mucha atención a entender en qué fase del ciclo estamos. Marks explica que los ciclos son inherentes a la economía y a los mercados financieros. Estos incluyen ciclos económicos, ciclos de crédito, ciclos de mercado de valores y ciclos también incluso psicológicos del inversor. Los ciclos no siguen un patrón predecible en términos de duración o magnitud, pero siempre ocurren debido a las fuerzas subyacentes de la economía y el comportamiento humano, que tiene bastante que decir sobre todo en el corto plazo en bolsa. En sí, Howard Marks nos explica que los ciclos económicos se pueden dividir en diferentes tipos. Principalmente en el libro habla de tres categorías. Oferta y demanda, que estos son principalmente los determinados en los sistemas de precios de los mercados financieros. Imaginemos cuellos de botella con el sector del petróleo recientemente, ¿no? Donde hay una oferta, una demanda y esta oferta y demanda tiene que machearse para hacer que el mercado sea eficiente, ¿no? Y esto genera ciclos en el tiempo. Pero luego también hay otro tipo de ciclos, un segundo tipo, que es la psicología del inversor. Porque la euforia y el miedo juegan un papel crucial en la creación de burbujas y caídas en el mercado. Y de esto hay un libro muy bueno de Daniel Kahneman, creo que se llama, que es Pensar rápido, pensar despacio, justamente analizando cómo la psicología humana puede intervenir en el proceso de decisión o de toma de decisiones en materia de inversión. Y finalmente, uno de los ciclos más interesantes, del cual también nos habla Ray Dalio, es el ciclo de crédito, que Dalio también tiene un libro solo hablando del ciclo crediticio, que creo que data del 2007-2008, donde se habla de la disponibilidad de crédito que puede amplificar justamente estos ciclos económicos. Momentos económicos donde hay crédito fácil puede hacer que la euforia todavía se multiplique mucho más, y viceversa también. En momentos depresivos donde aparte el Banco Central no cesa en su empeño de subir los tipos de interés, puede hundirnos todavía más en la miseria. Y en definitiva, lo que nos enseña Marks en los ciclos económicos es identificar en qué punto del ciclo se encuentra el mercado. Aunque es imposible predecir exactamente el futuro, entender las características de diferentes etapas del ciclo puede ayudar a los inversores sistemáticos como nosotros a tomar decisiones más informadas. Por ejemplo, en la cima de un ciclo puede haber exceso de optimismo y una valoración de activos excesivamente alta, como la que el Systematic Value Investing puede detectar ahora mismo en la bolsa americana en el S&P 500. Pero también, cuando hay pesimismo extremo, merece la pena actuar con esta actitud, podríamos decir incluso un poco contrarian, porque en sí lo que Howard Marks en definitiva defiende dentro de su libro de teoría de ciclos es justamente esto, en lo que podemos llamar el contrariarismo, ¿no? Que es la estrategia donde Marks defiende ir en contra del consenso de mercado y comprar cuando otros están vendiendo y vender cuando otros están comprando, y para esto hace falta mucho valor y mucho estómago, ¿no? Y estar muy convencido de tus tesis de inversión. Y finalmente el control de riesgos, donde lógicamente es fundamental, a medida de que nos vamos adentrando en un mercado optimista o un mercado alcista, por ejemplo, ir sacando poco a poco la inversión o controlando los riesgos a los que nos estamos exponiendo, porque los mercados alcistas no duran infinitamente, ¿no? Entonces tenemos estas dos maneras de visionarlo. Y también, en cierto modo, el posicionarte en el lado claro del ciclo te puede ayudar justamente a aumentar las probabilidades de tener una rentabilidad más alta en los mercados. Pero buena suerte adivinando en qué momento del ciclo estamos, ¿no? Que esto también es realmente interesante. Así que vamos al meollo de la cuestión. ¿Cuándo va a estallar la burbuja de deuda, Howard Marks?
Pues veréis, la respuesta que ha dado, la verdad que responde a una humildad profesional muy grande. Porque cuando le planteéis esta pregunta a un inversor patatero, seguramente os dirá un día, una hora y una fecha concreta de cuándo vendrá el siguiente cisne negro. Pero justamente cuando le han planteado esta pregunta a Howard Marks, Howard lo ha respuesto de una manera muy elegante. Sí, ahora mismo la deuda es realmente preocupante. Por ejemplo, en el siguiente gráfico que podéis ver en pantalla, que recoge, pues diría que son prácticamente 100 años de ciclo de deuda en relación al PIB, vemos una situación muy preocupante que de sobra supera la deuda PIB que teníamos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Una situación realmente excepcional, ¿no? Y esto, para Marx, es un auténtico signo de alarma, ¿no? Y es por ello que Marx critica la actitud del gobierno de Estados Unidos, que maneja la deuda como si tuviese una tarjeta de crédito sin límites. Y destaca la falta de disciplina fiscal en Washington y la ausencia de soluciones claras sobre cuándo la deuda y el déficit se convertirán en un problema grave y los diputados en Washington van a tomar alguna medida al respecto, ¿no? Entonces, para él justamente, como podemos ver aquí en lo siguiente, y es que justo esta parte de disciplina financiera, de cuadrar las cuentas, como todos lo hacemos en casa, es lo que Estados Unidos, como podéis ver en la siguiente gráfica, no ha estado haciendo durante los últimos años, aumentando el déficit de su economía, pues como podéis ver, como una pista de esquí, en la cual no me gustaría esquiar porque hay bastantes precipicios al final del camino, ¿no? En los últimos años, pero parece que estamos cavando una tumba que cada vez se hace más profunda y cada vez nos costará más salir del hoyo, ¿no? Es por ello que Howard Marks destaca esta falta de disciplina fiscal en Washington y la ausencia de soluciones claras sobre cuándo la deuda y el déficit se convertirán en un problema grave. Y es por ello que, en conclusión, lo que nos dice Howard Marks es que nadie dice cuándo esto de la deuda se va a solucionar o cuándo va a suponer un auténtico problema. Tampoco nadie nos da soluciones de qué hacer al respecto o cómo prepararnos para esto desde el gobierno de Estados Unidos. Ni tampoco nos dicen en qué momento estamos, si estamos ya al 75% del precipicio, al 90%, si lo peor ya ha pasado. No tenemos esta información. Ni tampoco nadie nos puede pronosticar la economía. Porque como alguna vez hemos dicho en el canal, no hay ningún macroeconomista que te prediga 2 veces seguida la siguiente crisis. Y es por ello que Howard Marks, sabiendo todo esto, también admite que el coste de no estar invertido en el mercado es muy caro. Y justamente una reflexión brillante que hace Howard Marks en este vídeo tiene que ver con esto de estar en la bolsa de Estados Unidos. Al final, un inversor podría tener miedo de la situación actual de deuda de la economía americana, pero Howard lo que nos dice es que no puedes eliminar Estados Unidos de tu portfolio. No es tan sencillo, no hay tantas alternativas que tengan una rentabilidad riesgo tan interesantes como sucede en el dinámico mercado de capitales de Estados Unidos. Es que cogemos la gráfica del MSCI World, de índices mundiales, si quitamos la parte de Estados Unidos, de verdad que nos quedamos con rentabilidades irrisorias, con lo cual, delante de esta situación, no es posible quitar Estados Unidos de la ecuación. Tenemos que lidiar con Estados Unidos. Y entonces, el riesgo me encanta porque justamente lo asocia a una frase muy famosa que algunos de los que hayáis visto la película de The Big Short la habréis leído justamente al inicio de la película, que es lo que nos dice Mark Twain de que no es aquello que no conoces lo que te mete en problemas, sino es aquello que crees que conoces, por supuesto, pero que en verdad no es así. Así que, en definitiva, si tú no sabes algo, no tienes un problema, porque al final ya harás tu diversificación de portfolio, ya te prevendrás en base a que no sabes cuándo va a venir la siguiente crisis o la siguiente recesión. No obstante, el principal riesgo, ahora bien, es que si tú crees que sabes algo y ese algo no es verdad, eso es justamente lo que te pone en serios aprietos. Y Howard Marks, como inversor, lo sabe justamente y es por ello que nos atreve a dar una fecha de cuándo el mercado va a corregir, porque incluso no sabiéndolo él, seguramente él también crea que es imposible que alguien sepa dar una respuesta concreta a este problema de cuándo va a venir la siguiente crisis. Simplemente no lo podemos saber, así que lo mejor que podemos hacer es simplemente lidiar con esta incertidumbre de la mejor manera posible, y lidiando con esta incertidumbre no acertaremos y nos pondremos cortos como hizo Michael Burry en la película de The Big Short, justamente en el momento de la caída de la burbuja, ¿no?, del real estate. Pero al mismo tiempo estaremos con unas rentabilidades más que aceptables invirtiendo en la bolsa americana. Y ya para terminar,
Una de las reflexiones más interesantes de esta entrevista con Howard Marks y este autor es el hablar de cómo nosotros como inversores sistemáticos lidiamos con el ciclo económico. Pues veréis, la manera con la que nosotros lo hacemos dentro de Systematic Value Investing, como podéis ver aquí en pantalla, Systematic Value Investing es un fondo el cual estamos buscando batir al mercado americano, pero desde dentro del propio mercado, comprando una cesta de 40 empresas que estén muy correlacionadas con el ETF que todos compraríamos para exponerlos al mercado americano, pero que busca en esa concentración apostar por la calidad a buen precio. Y esta es un poco la conclusión a la que quería ir, comparándolo con ese momento del año 2008, donde podemos ver el mercado con los ojos de Howard Marks o de Michael Burry, entendiendo de intento analizar cómo está el ciclo económico y me intento posicionar justamente en el lado del ciclo en el que creo que merece la pena estar. En el caso de Michael Burry, de manera mucho más agresiva, ¿no? Haciendo una animalada de corto a un activo que nunca había caído con tanta fuerza. Pero hay otra manera también de enfocar el mismo problema, que es el enfoque, yo diría, atemporal de Warren Buffett de comprar calidad a buen precio, que es justo lo que nosotros en Systematic Value Investing hacemos. Y es por ello que no es una cuestión de si está en el mercado o no está en el mercado. Hay que estar invertidos en acciones porque no existe mejor instrumento para capitalizar el ahorro a largo plazo. Lo que sí que hay que hacer es andarse con cuidado y no comprarlo todo, como nos invitan estos ETFs tan baratos de Vanguard y de otras grandes casas de ETFs, sino que las grandes oportunidades se encuentran en siempre estar alerta a empresas de gran calidad, pero que a la vez en este momento estén baratas. Y esta es una premisa que es atemporal al ciclo económico. En cualquier caso, puestos a comprar acciones, te va a interesar más estar en calidad a buen precio que no estar en cualquier otra cosa. El corto plazo nadie lo conoce, y hay veces que se apodera del mercado alguna fiebre alcista, ya sea del oro, ya sea de las .com, ya sea de la inteligencia artificial, pero a largo plazo lo que suele imperar en el mercado desde tiempos de Matusalén es justamente que la calidad a buen precio a largo plazo es lo único que funciona. Así que nada, aquí os dejamos el link de la cartera sistemática de nuestro fondo de inversión justamente en la descripción del vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, chao.